Capítulo 4. La huida. La mañana que siguió la conversación con el profeta mormón, John Ferrier fue a Salt Lake City. Buscó a su conocido, quien estaba a punto de partir para las montañas de Nevada, y le confió el mensaje dirigido a Jefferson Hope. En este mensaje contaba al joven el peligro inminente en el que se encontraban y lo mucho que necesitaban que regresara. Una vez consiguió hacer esto, se sintió mucho más tranquilo y regresó contento a casa. A medida que se acercaba a su casa, vio sorprendido 2 caballos atados a los postes de la cancela. Pero todavía le sorprendió más encontrar a 2 jóvenes en su sala de estar, quienes habían tomado posesión de la misma. Uno de ellos, de cara alargada y pálida, estaba repantigado en la mecedora y apoyaba los pies sobre la estufa. El otro, un joven de anchísimo cuello y rasgos toscos e hinchados, estaba de pie frente a la ventana, con las manos en los bolsillos, y silbaba un conocido himno. Ambos saludaron a Ferrier con una inclinación de cabeza cuando entró. El que estaba en la mecedora inició la conversación. «Es posible que usted no nos conozca», dijo. «Ese es el hijo del anciano Drever, y yo soy Joseph Stangerson, que viajó contigo por el desierto cuando el Señor alargó su mano para recogerte y llevarte en el pueblo elegido». «Como hará con todas las naciones cuando llegue el momento», dijo el otro con voz nasal. «Su cedazo es muy fino y trabaja muy despacio». John Ferrier saludó fríamente con la cabeza a su vez. Había adivinado quiénes eran sus visitantes. «Hemos venido hasta aquí», continuó Stangerson, «siguiendo el consejo de nuestros padres para solicitar la mano de su hija para aquel de nosotros que tanto usted como ella consideren apropiado. Como yo tengo 4 esposas y el hermano Drever aquí presente tiene ya 7, me parece que yo tengo más derecho a ella». «No es nada, hermano Stangerson», protestó el otro. «No se trata de cuántas esposas tiene cada uno, sino de cuántas puede mantener. Mi padre acaba de cederme sus molinos, y yo soy más rico que tú». «Pero mis expectativas son más prósperas que las tuyas», dijo el otro, airado. «Cuando el señor reclame a mi padre a su lado, heredaré su fábrica de curtido de pieles. Además, soy más mayor que tú, y tengo un mejor cargo en la iglesia». «Que sea la dama quien decida», continuó el joven Drever, sonriendo con desdén a su propio reflejo en el cristal de la ventana. «Dejemos que elija ella». Durante esta conversación, Ferrier había permanecido en pie en el umbral, furioso, y haciendo un gran esfuerzo por no golpear a ambos con su fusta. «Mirad», dijo finalmente acercándose a ellos, «podréis volver cuando mi hijo os llame, pero hasta ese momento no quiero volver a veros por aquí». Los 2 jóvenes mormones le miraron sin dar crédito a lo que oían. A sus ojos, disputarse la mano de la doncella era el mayor elogio que podía hacérsele tanto a ella como a su padre. «Hay 2 maneras de salir de esta habitación», bramó Ferrier. «Una es por la puerta y la otra por la ventana. Avisadme cuando hayáis decidido cuál preferís». Su rostro bronceado tenía un aspecto tan salvaje y sus enormes manos resultaban tan amenazantes que sus huéspedes se pusieron en pie de un salto y comenzaron una retirada apresurada. El viejo granjero les siguió hasta la puerta. «No olvidéis decirme el resultado de la disputa», les dijo sardónico. «Te arrepentirás de esto», gritó Stangerson, blanco de ira. «Has desafiado al profeta y al consejo de los 4. Lo lamentarás hasta el fin de tus días». «La mano del Señor caerá sobre ti con furia», dijo el joven Drever. «Se levantará contra ti y te golpeará». «En ese caso, yo daré el primer golpe», exclamó Ferrier furioso. De no haber sido por Lucy que le sujetó, habría corrido escaleras arriba en busca de su fusil. Antes de que pudiera soltarse de ella, el sonido de las pezuñas de los caballos al galope le hizo saber que ya estaban fuera de su alcance. «Los muy bribones», gritó limpiándose el sudor de la frente. «Prefiero verte morir, hija mía, antes que verte casada con cualquiera de ellos». «Yo también, padre», respondió ella con energía. «Jefferson estará pronto aquí». «Sí, no tardará en regresar. Cuanto antes mejor. No sabemos cuál será el próximo movimiento de esta gente». Era desde luego el momento en que era necesario que alguien capaz de aconsejar y echar una mano acudiese en ayuda del viejo y fuerte granjero y su hija adoptiva. Nunca jamás en la historia del asentamiento se había producido un caso de desobediencia a la autoridad de los ancianos comparable a este. Si errores más livianos se penalizaban con tanta dureza, ¿cuál sería el destino reservado para semejante rebelde? Ferrier sabía que ni sus riquezas ni su posición en la comunidad le servirían de nada. Otros tan ricos y tan conocidos como él habían desaparecido, y la iglesia se había quedado con sus bienes. Era un hombre valiente, pero los vagos y siniestros terrores que se cernían sobre él le hacían temblar. No temía enfrentarse a nada conocido, pero esta incertidumbre le hacía perder los nervios. Sin embargo, no mostró sus miedos a su hija, y le quitó hierro a todo el asunto, aunque ella, que le conocía bien, se dio cuenta de que él estaba lejos de estar tranquilo. Esperaba recibir algún tipo de mensaje o reprimenda de Young por su conducta.
y aunque así fue, no se produjo de la manera que él esperaba. A la mañana siguiente, justo después de que amaneciera, encontró para su sorpresa un papelito sujeto con un alfiler al cobertor de su cama, justo a la altura del pecho. Llevaba escrito con letras mayúsculas descarbadas: «Tienes 29 días para arrepentirte. En caso contrario...». Los puntos suspensivos resultaban más terroríficos que cualquier amenaza. Ferrier quedó completamente desconcertado por la manera en que esta advertencia había llegado hasta su habitación. Los sirvientes no dormían en esa casa, y todas las puertas y ventanas estaban cerradas por dentro. Arrugó el papel y no le dijo nada a su hija, pero el incidente le heló el corazón. Era evidente que los 29 días eran los días restantes hasta que cumpliera el plazo dado por Young. ¿Con qué valor y con qué fuerza podía uno enfrentarse a un enemigo armado con un poder tan misterioso? La misma mano que había prendido el alfiler podría haberlo clavado en el corazón, y jamás se habría sabido el nombre de su asesino. A la mañana siguiente se quedó aún más sorprendido. Se había sentado a desayunar cuando Lucy dio un grito de sorpresa y señaló con el dedo hacia arriba. En el mismo centro del techo aparecía escrito, aparentemente con un tizón, el número 28. Para su hija no tenía el menor sentido, y él no hizo nada para aclararle de qué se trataba. Esa misma noche, se sentó a hacer guardia despierto y armado con su fusil. Por la mañana, un gran 27 apareció pintado en su puerta. De esta manera, se sucedieron los días. Y al hacerse de día, tan seguro como que el sol sale todas las mañanas, descubría que sus enemigos seguían llevando la cuenta de los días que quedaban del mes que le habían concedido de gracia. Se lo hacían saber. En ocasiones, los números fatales aparecían sobre las paredes, en ocasiones, sobre el suelo, y otras veces en pequeños carteles sujetos a la puerta del jardín o el cercado. A pesar de su vigilancia, John Ferrier no consiguió descubrir quién le amenazaba de esta manera diariamente. Comenzó a asaltarle un terror supersticioso cada vez que veía uno de estos avisos. Estaba ojeroso y nervioso, y sus ojos tenían la mirada asustada de una criatura a la que están dando caza. Solo le quedaba la esperanza de que el joven cazador regresase de Nevada. Los días pasaron de 20 a 15 días, de 15 a 10, y seguían sin noticias del ausente. Los números fueron disminuyendo uno a uno, y no había ni rastro de él. Cada vez que se oía acercarse un caballo o un conductor gritaba su tiro, el viejo granjero corría hacia la puerta, convencido de que por fin llegaba la ayuda. Finalmente, cuando el 5 dio paso al 4 y este al 3, se descorazonó y perdió toda esperanza de escapar a su destino. Se daba perfectamente cuenta de que, sin ayuda y con un conocimiento demasiado limitado de las montañas que les rodeaban, no tenía escapatoria. Los caminos más transitados estaban estrechamente vigilados y no se podía salir de ellos sin el correspondiente permiso del consejo. Hiciera lo que hiciera, parecía no haber manera de esquivar el golpe. Y a pesar de todo, el anciano resolvió morir si era necesario antes de consentir que deshonrasen a su hija. Estaba sentado una tarde, meditando sobre sus problemas, intentando vanamente dar con una solución. Esa mañana, el número 2 había aparecido escrito sobre una de las paredes de su casa, y al día siguiente se cumpliría el plazo que le habían concedido. ¿Qué sucedería entonces? Innumerables y terribles temores poblaron su mente. ¿Y su hija? ¿Qué le sucedería a ella una vez desapareciera él? No había manera de escapar de la invisible telaraña que le rodeaba. Dejó caer la cabeza sobre la mesa y sollozó amargamente de pura impotencia. ¿Qué era eso? En medio del silencio, le pareció escuchar un débil sonido, como si algo arañase. Sonaba muy débil, pero en el silencio de la noche era perfectamente audible. Procedía de la puerta de la casa. Ferrier se acercó al recibidor sigilosamente y escuchó con atención. Durante unos instantes se produjo una pausa, y de nuevo comenzó a escucharse el insidioso sonido. Era evidente que alguien estaba golpeando con sumo cuidado los paneles de la puerta. ¿Era algún asesino nocturno que venía a cumplir la misión que el tribunal secreto le había encomendado? ¿O era algún agente que venía a señalar el último día del plazo? John Ferrier sintió que era mejor que llegara la muerte de una vez que seguir soportando esta incertidumbre que le estaba destrozando los nervios. Saltó hacia adelante y abrió la puerta de par en par. Fuera, todo estaba tranquilo y silencioso. La noche era preciosa y las estrellas titilaban intensamente sobre su cabeza. Veía el pequeño jardín delantero rodeado por la cerca, con su puerta, pero ni allí ni en el camino había ni un alma. Con un suspiro de alivio, John Ferrier miró a derecha y a izquierda,
hasta que, al mirar por casualidad a sus pies, vio para su sorpresa a un hombre tumbado de cara al suelo, con los brazos y las piernas extendidos. Se quedó tan desconcertado por lo que vio, que reculó hasta la pared y se llevó las manos a la garganta para sofocar un grito. Lo primero que pensó fue que se trataba de algún herido o moribundo, pero cuando le miró de nuevo, vio cómo reptaba por el suelo hasta el interior de la casa con el sigilo y la rapidez de una serpiente. Una vez dentro de la casa, el hombre se puso en pie, y para el asombro del anciano granjero, resultó ser el feroz y decidido Jefferson Hope. «Dios mío», masculló John Ferrier, «me has asustado. ¿Cómo has venido así?» «Deme de comer», dijo el otro con voz ronca. «No he tenido tiempo de comer ni de beber en las últimas 48 horas». Se tiró sobre los restos fríos de carne y pan que habían quedado sobre la mesa tras la cena y se puso a devorarlos con voracidad. «¿Lucy está bien?», preguntó una vez hubo saciado su hambre. «Sí», respondió su padre. «No es consciente del peligro». «Mejor. La casa está rodeada por todas partes. Por eso repté hasta aquí. Por muy listos que sean, no son lo bastante listos como para atrapar a un cazador Washoe». John Ferrier se sentía hombre nuevo ahora que tenía un aliado en quien podía confiar. Agarró la curtida mano del joven y la estrechó con cordialidad. «Eres un hombre del que se puede estar orgulloso», le dijo. «Pocos habrían venido hasta aquí para compartir nuestros problemas». «En eso tiene razón», respondió el joven cazador. «Le respeto, pero si fuese usted solo el que estuviese metido en el lío, me lo hubiese pensado 2 veces antes de meterme en el avispero. He venido por Lucy. Antes de que nada malo le suceda a ella, habrá un miembro menos de la familia Hope en Utah». «¿Qué vamos a hacer?» «Mañana es el último día, y si no actuamos esta misma noche, estamos perdidos. Tengo 2 caballos y una mula esperando en el barranco del Águila. ¿Cuánto dinero tiene?» «Unos $2,000 en oro y 5,000 en billetes». «Eso bastará. Yo tengo una cantidad similar. Tenemos que abrirnos paso hasta Carson City a través de las montañas. Será mejor que despierte a Lucy. Es una suerte que los criados no duerman en la casa». Mientras Ferrier preparaba a su hija para la huida, Jefferson Hope empaquetó todos los alimentos que pudo encontrar y formó un pequeño paquete con ellos. Llenó también un pequeño recipiente de piedra con agua, pues sabía por experiencia que una vez en las montañas los pozos de agua eran escasos y estaban muy alejados unos de otros. Acababa de terminar con sus preparativos cuando el granjero regresó con su hija, ya vestida y lista para partir. El reencuentro entre los 2 amantes fue cariñoso, pero breve, pues el tiempo era oro y todavía les quedaban muchas cosas por hacer. «Debemos salir de inmediato», dijo Jefferson Hope, hablando con voz baja y decidida, como alguien que es consciente del peligro al que se enfrenta, pero está decidido a superarlo. «La entrada principal y la trasera están vigiladas, pero si tenemos cuidado podemos salir por la ventana lateral y desde ahí cruzar los campos de cultivo. Una vez lleguemos al camino, estaremos solo a 2 millas del barranco donde nos esperan los caballos. Cuando amanezca, estaremos en medio de las montañas». «¿Y si nos detienen?», preguntó Ferrier. Hope dio una palmada a la culata del revólver que sobresalía por la parte frontal de su túnica. «Si son muchos más que nosotros, podremos llevarnos por delante a 2 o 3 de ellos», dijo con una sonrisa siniestra. Todas las luces en el interior de la casa estaban apagadas. A través de la oscura ventana, Ferrier vio lo que hasta ese momento habían sido sus campos de cultivo y que se disponía a abandonar para siempre. Se había sacrificado trabajando duramente en esas tierras y, sin embargo, al pensar que estaba contribuyendo a salvaguardar el honor y la felicidad de su hija, no le importó dejar atrás toda su fortuna. Todo parecía tan tranquilo y alegre. El murmullo de las hojas de los árboles, la ancha franja de campos de cereales silenciosos. Era difícil imaginar que la siniestra sombra del asesinato se cernía sobre todos ellos. Y sin embargo, el rostro pálido y de expresión decidida del joven cazador era señal de que mientras se acercaba, había visto algo que le había convencido de que así era. Ferrier llevaba el saco con el oro y los billetes, Jefferson Hope las exiguas provisiones y el agua, y Lucy llevaba tan solo un pequeño atillo en el que había recogido unas pocas de sus más preciadas posesiones. Abrieron la ventana muy despacio y con mucho cuidado, y esperaron a que una nube oscureciera la noche. Uno a uno, salieron con cuidado por la ventana hasta el pequeño jardín. Contuvieron la respiración y avanzaron agachados hasta el seto. Una vez allí, los siguieron hasta que alcanzaron la abertura del mismo a los campos del maíz. Acababan de llegar a este punto cuando Jefferson Hope tiró de ellos y les arrastró hasta las sombras. Allí se quedaron, temblando y en silencio. El tiempo pasado en las praderas había dado a Jefferson Hope el oído de un lince. Acababan de agacharse cuando se escuchó el ulular melancólico de un búho a unas pocas yardas de donde se encontraban. Un ulular
semejante y próximo, respondió al anterior. En ese instante, vieron a una vaga figura pasar por la abertura hacia la que se dirigían ellos. Realizó la misma llamada, y esta vez un segundo hombre surgió de las sombras. «Mañana a medianoche», dijo el primero, que parecía ser el que estaba al mando, «cuando suene por tercera vez el chotacabras». «De acuerdo», contestó el otro. «¿Avisa al hermano Drever?» «Avísale que él pase el aviso a los demás. De 9 a 7. «De 7 a 5», dijo el otro, y ambos se separaron siguiendo caminos distintos. Sus palabras finales parecían sin duda algún tipo de santo y seña. En el mismo instante en el que sus pasos se perdieron a la distancia, Jefferson Hope se puso en pie y ayudó a sus compañeros a pasar por la abertura del seto. Hope dirigió la marcha a través de los campos de cultivo, llevándoles a toda velocidad, sirviendo de apoyo a la chica y llevándola en brazos cuando a ella le fallaban las fuerzas. «Rápido, rápido», decía de cuando en cuando. «Estamos dentro del alcance de los centinelas. Todo depende de lo rápidos que seamos. ¡Deprisa!». Una vez que llegaron al camino principal, avanzaron más deprisa. Solo en una ocasión se encontraron a alguien y les dio tiempo a esconderse entre el cereal antes de ser vistos. Antes de llegar a la ciudad, el cazador les desvió por un estrecho y accidentado sendero que conducía a las montañas. 2 oscuros y cerrados picos dominaban el terreno en la oscuridad por encima de ellos. El desfiladero que discurría entre ambas montañas era el que recibía el nombre de Cañón del Águila. Allí les esperaban los caballos. Con un instinto certero, Jefferson Hope fue guiando su camino por entre enormes rocas y a lo largo del lecho de un río seco. Llegaron finalmente a un recodo cubierto por grandes rocas tras las que estaban escondidos los animales. A la chica le correspondió la mula. El viejo ferrier y su saco con el dinero se acomodaron sobre uno de los caballos y Jefferson Hope sobre el otro. Hope les guió por el escarpado y peligroso sendero. Era una ruta algo desconcertante para alguien que no estuviese acostumbrado a contemplar la naturaleza en su estado más salvaje. A un lado, tenían un gran peñasco que sobrepasaba los 1000 pies de altura, negro, severo y amenazante, cuya rugosa superficie estaba cubierta por columnas basálticas, de manera que semejaban las costillas de algún monstruo petrificado. Al otro lado, un completo caos de rocas y maleza impedía el paso. Por entre ambos, discurría el irregular sendero, tan angosto que en algunos puntos se veían obligados a avanzar en fila india, y tan accidentado que tan solo jinetes experimentados podrían recorrerlo. A pesar de todas las dificultades, los fugitivos estaban más contentos a cada paso que daban, pues aumentaba la distancia entre ellos y la temible dictadura de la que huían. Pronto vivieron una prueba palpable de que todavía estaban dentro de la jurisdicción de los santos. Habían llegado a la parte más agreste y triste del desfiladero cuando la chica gritó asustada y señaló hacia arriba. Sobre una roca que dominaba el camino, podía verse recortada contra el cielo la silueta de un solitario centinela. Él les vio a ellos tan pronto como ellos se dieron cuenta de la presencia de él. Su marcial saludo, «¿Quién va?», resonó por todo el silencioso desfiladero. «Viajeros que se dirigen a Nevada», dijo Jefferson Hope con una mano sobre el rifle que colgaba de su silla de montar. Vieron cómo el centinela cogía su revólver, poco satisfecho por la respuesta recibida, y les miraba con atención desde lo alto. «¿Con permiso de quién?», preguntó. «Los 4 sagrados», respondió Ferrier. Su experiencia con los mormones le había demostrado que esa era la máxima autoridad a quien se podía recurrir. «De 9 a 7», gritó el centinela. «De 7 a 5», respondió de inmediato Jefferson Hope, recordando el santo y seña escuchado en el jardín. «Id, y que el Señor os acompañe», les dijo la voz desde allí arriba. Más allá de este puesto de vigilancia, el camino se ensanchaba y pudieron poner los caballos al trote. Al mirar atrás, vieron al solitario vigía empuñar su pistola y se dieron cuenta de que acababan de traspasar el último puesto fronterizo del pueblo elegido y que tenían frente a ellos la libertad.